de este webinar. Ahí estoy tratando de coordinar, quizás tengamos alguna cuestión de delay con la transmisión en vivo por el canal, por algunas cuestiones de conexión. Ya tenemos 70 personas, eso se lo estoy comentando a todos, bienvenidos a todos. El chat está activo, vamos a empezar a revisar este chat, a ver cómo viene, ¿sí? Qué cosas nos vienen comentando. Muy bien. Buen día a todos los panelistas, hay saludos de varios lugares, ¿sí? Ahí vamos viendo, Valeria Vera también, buen día a todos, Natalia, Fabiola, muy bien, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por sumarse a este espacio, muchas gracias por el tiempo, ¿sí? Muchas veces una de las cosas que siempre sostengo que esta pandemia nos vino a enseñar es la importancia del tiempo y cómo lo podemos aprovechar de otra manera. Y sé que esto que están invirtiendo, estar acá sentados hoy, este martes a las 9 de la mañana, es una inversión muy importante y es un tiempo que ustedes le están dedicando a esto, así que muchas gracias por estar del otro lado presentes, ¿sí? El día ahí se está sumando Sergio, Erika, buenos días a todos. Katy, muy bien, Katy también se está sumando del otro lado. Mucha gente conocida, así que bienvenidos. Vamos a seguir aguardando unos minutos y en breve vamos a estar iniciando el webinar, ¿sí? Una de las cosas que quiero comentarles, así como ejercicio de esta actividad, es ustedes van a tener un espacio de preguntas en la barra de Zoom debajo, donde a través de ese lugar nos pueden hacer llegar preguntas que nuestros disertantes van a poder ver, pero también yo voy a tomar en cuenta para que después puedan ser transmitidas a ellos. Dentro de la estructura de esta presentación, nosotros van a hablar primero los disertantes y después vamos a hacer un espacio de preguntas. Ahora sí, ya siendo 9:05 de la mañana de este martes 23 de junio, le damos la bienvenida formal a todos por este webinar, este primer webinar que está desarrollando CALOC, la Cámara Uruguaya de Logística, en una serie de webinars que quiere venir trabajando. Una de las cosas que vamos a estar charlando ahora es todas estas ideas que surgieron de la Cámara en esto de apuntar al profesional logístico en Uruguay y en la región, ¿sí? Y empezar a trabajar de una manera mucho más cercana, ¿sí? Queremos agradecer fuertemente a las empresas que acompañan a CALOG en este evento, como es Álamo, Nodus, Murchison, acá voy a estar corriéndome algunas cosas, Vlademar, Polo Oeste, Depósitos Montevideo, un abrazo para la gente de Depósitos Montevideo, Calicó, Sinoy, el Centro de Innovación y Organización Industrial, y también agradecemos a PharmaRed y LogiRed, que hicieron posible todas estas empresas que este evento se esté haciendo en el día de hoy. Ya dando inicio al evento, nosotros lo que vamos a estar trabajando en este momento y lo que vamos a empezar a ver en el día de hoy tiene que ver con factores que modificaron el ecosistema logístico regional. Cuando la gente de marketing, y aprovecho también en este momento para mandarles un saludo a Manu y a Santiago, equipo de marketing de CALOG, que estuvieron y trabajaron muy fuerte por la organización de este evento, gran trabajo han realizado. Queremos trabajar fuertemente en poder entender dentro de nuestro país, dentro de lo que es Uruguay y en contexto con la región, cuáles fueron esos cambios, ¿sí? Y así como surgió este webinar. Pero para poder iniciar este espacio y antes de darle la palabra, sí, a nuestros invitados del día de hoy, quiero darle, sí, la palabra a Guillermo El Cerro, que es vicepresidente de CALOG, y que nos va a estar contando también y dándoles la bienvenida a ustedes a este espacio virtual que nos convoca hoy. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás vos? Buen día, Alejandro. Buen día a todos los participantes. Les agradezco mucho su presencia hoy que inauguramos los tradicionales desayunos de la Cámara de Logística. La verdad que con una participación muy importante, yo creo que ya hay 85 personas asistiendo a este webinar, como se llaman ahora. Yo sé que les van a faltar los bizcochitos en la mañana,
pero bueno, de alguna manera todos lo vamos a pasar bien. Nosotros estamos recibiendo hoy, yo diría, la opinión, el consejo experto, la visión de dos amigos de la logística, como son César Meireles, que es director ejecutivo de la Asociación Brasilera de Operadores Logísticos y vicepresidente de ALALOG. Bienvenido, César. Y Hernán Sánchez, presidente de CEDOL, la Cámara de Operadores Logísticos Argentina, presidente de ALALOG también y expresidente de ARLOG, en Argentina, la Asociación de Argentina de Profesionales Logísticos. Y además contando con el apoyo de Alejandro Leiras, un especialista en estos temas. Yo les quiero agradecer la presencia y explicarles un poco qué es lo que hicimos. En un momento que es muy distinto, como que estamos viviendo con el COVID y estamos bombardeados de temas, de protocolos, de qué hacer, de baja de actividad y demás, a veces lo bueno es traer para un país como el nuestro, pequeño, la opinión de economías mucho mayores, y que las tenemos al lado. Y las tenemos al lado y con el generoso aporte de dos figuras prestigiosas, es que nos pareció lo ideal iniciar este primer webinar trayendo la idea de la región. Son en definitiva comunidades como la nuestra, tanto la brasileña como la argentina. Yo leía el fin de semana un librito que era la historia de la logística argentina, muy interesante, y supongo que debe haber también algún libro de la historia de la logística de Brasil. Y bueno, en ese libro de historia de logística argentina veía tantas cosas referidas a nuestro país que decíamos, somos todos una mano. Entonces, nuevamente agradecerles a todos los participantes y a las empresas que ayudaron, nuevamente agradecerles por su apoyo y bueno, disfrutemos de estas opiniones. Alejandro, vuelvo contigo. Muy bien. Muchas gracias por tus palabras. Y sí, volvemos a la presentación. Una de las cosas que quiero empezar ahora a trabajar justamente por esto es, ya te hicieron la presentación, gracias Guillermo por todo esto. Un abrazo muy grande también a Juan Carlos de León, presidente de CALOG. Es empezar con nuestro webinar de hoy, ¿no? Y vos ya le hiciste la presentación, Carlos César Meireles Beira Filo, ¿sí? Director presidente de ISEO de ABOL, Asociación Brasileña de Operadores Logísticos, y vicepresidente de ALALOG, la Asociación Latinoamericana de Logística. Vamos a arrancar con César, después va a venir Hernán. Así que, César, bienvenido, bem-vindo, no sé, ahí mi portugués o mi portuñol en esta oportunidad. Gracias por estar acá, César. Nos conocemos hace muchos años, así que bueno, la palabra es tuya y contanos un poco cómo es este impacto, qué ha generado en Brasil, cuál es tu mirada, ¿sí? Contanos también un poquito acerca de ABOL, pero contanos a ver qué es lo que opinás sobre todo esto que estamos charlando y qué nos convoca hoy. Buen día a todos, buen día Alejandro, buen día Guillermo, buen día Hernán, buen día a todos los 87 amigos que están nos acompañando. Primero, pídoles disculpas por mi portuñol. Así es que voy a hablar un despacito para que pueda ser mejor comprendido. Sí, quería también, don Guillermo, un abrazo para don Juan Carlos de León, también para nuestro grande amigo Juan Carlos Rodríguez, que es siempre un gran amigo que acompaña a nosotros muy cercano. Hernán, amigo, presidente de ALALOG, aquí entonces un abrazo para todos. Bien, para nosotros de ABOL, Asociación Brasileña de Operadores Logísticos, y nuestros 29 asociados, es un gusto estar acá. Por la ocasión, por el tema, por los países hermanos, nosotros tenemos un cariño muy grande con Argentina, con Uruguay, con todos los países que componen nuestra ALALOG en nuestra América Latina. Es un placer grande siempre de charlar, hablar sobre el tema, los temas que están muy cercanos de nosotros, aunque tengamos particularidades e idiosincrasias de cada cual, pero siempre hablamos en ALALOG que en el fin del día tenemos problemas muy cercanos, muy cercanos.
Bien, estamos, como don Guillermo empezó la charla, en un periodo muy difícil, muy difícil, y teníamos muchos desafíos para vencerlos, que cada cual tiene sus particularidades, tiene sus caminos a vencerlos. En Brasil, como todos bien acompañan, la dificultad es muy grande, por razones variadas, distintas. Tenemos un país continental con regiones muy particulares, con sus desafíos, cuestiones muy propias a cada una de las regiones. Climas también son distintos. Y todo esto nos trae una cuestión para soluciones también para cada una de las regiones. Para que tengan una idea, hoy son más de 1.106.470 personas con confirmación de COVID. Es un impacto muy alto. Y con un número muy lamentable de muertes, 51.271, todos números de ayer a la noche. Pero una noticia que es positiva es que el número de recuperados sigue también aumentando, recuperados 571.649 personas recuperadas. Bien, desde el primer momento, en febrero, cuando tomamos cuenta de que en el mes de marzo la situación seguía muy grave y muy preocupante, todos los pasos siguientes para home office, para hacer la distanciamiento social, todo fue muy próximo a todos los demás países. Lo que se pasa es que hubo un distanciamiento entre la posición del gobierno central para los gobiernos estaduales. Esto, claro, si no tiene un punto común de convergencia, de agregación de políticas, termina teniendo un poco de distanciamiento más vagar en las decisiones. Esto hubo también para las municipalidades, para las intendencias. Entonces, hubo una cuestión que nos trajo mucha preocupación, que fue los decretos. Muchos decretos para que las operaciones no estuvieran cerradas. La preocupación que tengo yo, amigos, es que siempre que tiene muchas legislaciones juntas de orígenes varias, el tiempo después del COVID, podemos tener una inseguridad jurídica que tiene que tener con mucho zelo y cuidado para no traer más problemas y cuestiones de esta naturaleza. Una cosa importante y buena es que el operador logístico fue considerado en las reglas como un servicio esencial por decreto. Y eso permitió que los tránsitos, todos los trabajos, las operaciones siguiesen sin ningún problema. Y así se fue en todo el país. Entonces, ningún trabajo hubo interrumpido, fue interrumpido por cuenta de todo el trabajo que se hizo de general en Brasil. Bien, ahora teníamos en cuenta que hay desafíos grandes que siguen junto a lo que tenemos que buscar post-COVID-19. El Brasil, un país muy largo, muy grande en extensión geográfica, tiene que hacer inversiones muy altas en infraestructura. Porque hace tiempo, hace más de 10 años, que nuestras inversiones
siguen bajando. Y claro, para tener desarrollo, para tener un campo más positivo de desarrollo en todo el país, tenemos que cambiar esta situación. Brasil hace inversiones en infraestructura abajo de 0,7% del PIB, en cuanto nuestros hermanos como Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia, ya hacen inversiones mucho mayores do que este patamar. Es necesario que esto sea un foco determinante para nuestro desarrollo. Bien, esto, claro, que hay una suma de cosas que son importantes. Cuando hablamos en infraestructura, estamos hablando en infraestructura no solo logística de transportes, puertos, hidrovías y todo más. Estamos hablando de infraestructura de tecnología, porque en esta pandemia, todos nosotros empezamos a trabajar con más énfasis, esto en todo el mundo, en nuestra región también, mucho con tecnología intensiva. Estamos hablando de todo lo que hicimos para hacer viable la cuestión de home office, de telemedicina, de servicios de financia a la distancia, atendimiento a toda población remota, virtual. Es decir, que la tecnología hace impositiva para que cambiemos a partir de la pandemia la situación general, no solo de las grandes compañías, de las grandes empresas, porque esto es un default de los proyectos de estas empresas, pero también para las otras empresas de tamaño menor. Es decir, que cuando hablamos en todas estas plataformas de IoT, Machine Learning, Learning Machine, robótica, Big Data, Clouding, Omnichannel, todo esto va a demandar una infraestructura tecnológica muy más fuerte, muy más capaz de atender a esta nueva regla mundial que va a soportar y que va a demandar acciones muy más dinámicas, así diciendo. Mira, cuando la pandemia concluir, nosotros tenemos una nueva sociedad con nuevos hábitos, con nuevos costumbres. Y estos hábitos, estas costumbres, demandarán ser atendidos con una tecnología que esté adecuada, que esté pronta para suplir estas demandas. También tenemos que llevar en consideración un nuevo diseño urbano, porque las cuestiones van a ser también tratadas de una forma diferente, de la logística de delivery, la e-commerce, y todo esto que hubo una dinámica mayor durante la economía, y también, claro, va a ser intensificado después de este momento. Pienso que una nueva orden mundial de las cadenas globales, menor dependencia económica externa, los países, las regiones van a trabajar para tener stock locales más adecuados. Nearshoring, poder tener una menor dependencia para que puedan contar con los desarrollo con más seguridad. Creo que el sistema Just in Time también tendrá una adecuación para estos nuevos momentos. Compañías más dinámicas, empresas más dinámicas, más flexibles, menos conservadoras do punto de vista de gestión, pero una intensidad en la gobernanza, en el compliance. Esto, una cosa no está desproporcional a otra, pero las compañías precisarán ser muy más flexibles para atender a este gap que vamos, todos los países, vamos a enfrentar en el futuro. ¿Sí? Bien,
pienso que así como tuvimos, señoras y señores, después de 11 de septiembre de 2001, cuando cambiamos mucho las reglas de comerciales, de transporte internacional, de todo lo más, creo que vamos a tener esta realidad también post pandemia luego a frente, para que haga una mayor integración con problemas más contornados, más seguramente administrados. Bien, yo pienso, amigos, que para empezar de ponerme disponible para las preguntas, para el debate, yo Ok, pienso que cumplí mi plazo. Paso la palabra para Alejandro. Muchas ok, gracias a todos. ok, César, pero muchas gracias. Sí, vamos a dejar el tiempo de debate para dentro de un ratito, ¿sí? La verdad es que muy interesante, me quedo con varias situaciones que vos estabas planteando, como para dejar los interrogantes después, ¿no? Y creo que este concepto de distribución extensiva e intensiva, ¿no? Cómo cambiaron las reglas del juego es importante, pero antes de entrar en eso y agradecerte tus palabras, realmente fueron muy interesantes. Varios conceptos me estuve anotando acá. Sí quiero darle entrada a Hernán, a Hernán Sánchez, ¿sí? Hernán, ¿me estás escuchando? Vamos a ver, ahí Sí, estamos. claro, acá Fantástico, estoy. Hernán, 10 puntos. Vamos acá. Hernán, perdón, yo me estoy adelantando, ahí estamos. Presidente de la Cámara de Operadores Logísticos de Argentina, CEDOL, presidente de la Asociación Latinoamericana de Logística, la LOC, director en Celsur y expresidente de la Asociación Argentina de Logística, NARLOC. Bienvenido, Hernán Sánchez. Creo que bien planteaba César un montón de interrogantes y un montón de cuestiones que nos cambió todo este efecto de la pandemia, ¿no? Ya es como que hasta te diría que nos estamos acostumbrando a esta altura, pero contanos y contales a todos al público que nos está acompañando, casi tenemos 100 personas del otro lado, eh, tu mirada, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo Sí. viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo ves desde la cámara? Y la palabra es tuya. Primero déjame agradecer mucho a Calog, digamos, este tipo de eventos y siempre es un placer compartir dentro del ámbito de Latinoamérica con colegas, con países vecinos, en el caso de Uruguay, un país hermano. Así que un fuerte abrazo a Juan Carlos de León, que espero poder dárselo pronto en persona, y agradecerle a Guillermo del Cerro que se haya puesto al hombro este webinar. Y no puedo no nombrar a Juan Carlos Rodríguez, que es nuestro uruguayo dentro de Alalog y uno de los fundadores de la Asociación Latinoamericana, así que yo siempre le digo a Juan Carlos y le agradezco la vocación que tiene por unir, por componer y por encontrar puntos de acuerdo en países que a veces no somos tan parecidos, y que la vocación de componer es uno de los grandes méritos que tiene Juan Carlos, además de ser uno de los profesionales del sector en toda la región que más conoce y que más sabe de lo que es la logística, no solo en el mundo, sino en la customización a Latinoamérica. Así que dicho esto y pasado los mensajes protocolares, agradeciendo también a Manu y a Santiago, que son las personas que hicieron posible este webinar, voy a pasar y voy a empezar un poco con una continuación de estos agradecimientos que decía, ¿no? En la pandemia, una de las principales cosas que yo rescato es la necesidad y la importancia de las instituciones. Instituciones como Calog, seguramente como ABOL en Brasil, pero yo voy a hablar un poco más con conocimiento de CEDOL o de ARLOG en Argentina, son las que se ponen al frente en situaciones de crisis, la defensa de los intereses del sector en pos del bien común. Estas crisis no estaban planeadas, no están en los libros, con lo cual cuando aparecen requieren de una dinámica que es muy difícil que no sea canalizada a través de instituciones sólidas y que estén bien encuadradas dentro de los ámbitos de las jerarquías y la organización de un país.
Así que lo primero que quiero remarcar es eso, porque a veces nuestras instituciones son muy, no digo que sean poco valoradas, pero no son ayudadas como corresponden. Y en estos momentos de crisis, las instituciones son las que canalizan todas las necesidades de un sector en pos del bien común. Así que lo primero que quiero remarcar es eso, porque me parece muy importante. Lo segundo, dentro de una crisis como esta, la logística pasó a ser un sector clave, les diría, en la pre y durante la pandemia. En el momento donde, al menos en Argentina, sé que por ahí otros países tomaron posiciones distintas, aquí voy a hablar muy específicamente de Argentina. Argentina tomó una posición en función de la pandemia de dictar un confinamiento obligatorio de las personas y solo permitir circulación mínima en los inicios de la pandemia, sobre todo a nivel nacional. Y la logística cobró un rol clave porque cuando las personas se ven obligadas a quedarse en sus casas y solamente moverse en los puntos de cercanía, es muy importante que estén tranquilas respecto del abastecimiento de productos esenciales, respecto del abastecimiento de medicamentos, y una serie de cuestiones que hacen no solo a la necesidad, sino a la tranquilidad psicológica que permita que no ocurran desbordes sociales y demás. Ahí Argentina mostró tener una cadena logística muy sólida en una crisis como esta, inédita para nosotros. Somos un país que, Argentina es un país, bueno, Uruguay y Brasil también, que no hemos participado en conflictos masivos como puede ser el más reciente, la Segunda Guerra Mundial, donde Europa tiene cierta experiencia de crisis. Nosotros no tenemos estas crisis en la memoria y la verdad que la logística ha respondido a la altura de las circunstancias. Obviamente que ahí aparecen algunas cuestiones que no estaban dentro de lo normal o dentro de lo previsto y donde CEDOL trabajó muy activamente con el gobierno para ir destrabando, ir armando un mecanismo que permita que dentro de todo el país siga funcionando. Una de las cosas fundamentales que yo quiero destacar en estos inicios de la pandemia en Argentina fue todo lo que es la incorporación de aquellas cuestiones que no estaban tan claras para el gobierno, como es, por ejemplo, la logística de insumos. O sea, cuando se definieron aquellas actividades esenciales que seguían trabajando, obviamente la distribución de combustible, la distribución de medicamentos, la distribución de alimentos rápidamente fueron incluidas, pero por ejemplo había un tema de, y a modo de ejemplo, de lo que era toda la parte de vacunas avícolas o vacunas para el sector animal, no habían estado incluidas y la verdad que si nosotros no movemos esas vacunas, no las colocamos en los centros de engorde de pollos, por ejemplo, y los pollos no son vacunados, en 40 días empieza a generarse un faltante de alimento en la población. O sea, hay todo un tema de trabajo donde las asociaciones ayudaron un montón y donde nosotros, específicamente como CEDOL, hemos puesto nuestro granito de arena y lo bueno es que hemos sido muy escuchados por el gobierno en Argentina. El siguiente punto sobre el cual me pidieron que les comente un poquito era cómo está el sector en general. La situación del sector en Argentina deriva de un sector muy maduro. O sea, la logística en Argentina está soportada sobre empresas sólidas de muchos años, con un alto grado de tercerización, altísimo grado de tercerización. Cuando miramos las tasas en comparación del mundo, la tercerización en Argentina es muy alta y muy madura. Esto permitió soportar mucho mejor esta crisis, pero no nos olvidemos que Argentina venía de una crisis económica recurrente, pero con un final de empresas que estaban bastante golpeadas. O sea que la pandemia nos agarra en una situación de cierta debilidad en el inicio, que obviamente se continúa a raíz de la baja nivel de actividad.
En ese sentido, con el gobierno se trabajó en varios planes de ayuda. Al principio la logística, como era una actividad esencial, no fue incluida dentro de estos planes iniciales de ayuda. En Argentina básicamente se diseñó un plan que se llama ATP, como la Asociación de Tenistas Profesionales, pero que básicamente estaba relacionado a la asistencia al trabajo y la producción. La logística en una primera instancia fue excluida de esos planes, y a través de la presentación que hicimos nosotros y de demostrar que éramos un sector que necesitábamos estar dentro, logramos colocarnos dentro, y el 50%, un 40% de las empresas lograron tener ayuda para mantener lo que ustedes llaman en Uruguay parte de los costos de plantilla, de planilla creo que es, como lo denominan ahí. Así que básicamente eso estuvo muy bien, y la otra parte que yo veo con alto grado de satisfacción es la relación que hemos mantenido con el gremio. Para los que no lo saben, en Argentina la logística tiene un gremio muy fuerte que nuclea entre el 70 y 80% de nuestro personal, que es el gremio de camioneros. Con el gremio hemos tenido varias reuniones y hemos logrado algún tipo de acuerdo que nos permitió de alguna manera alivianar los costos laborales de aquellas personas que no estaban trabajando derivado de la pandemia. Nosotros tenemos dos tipos de trabajadores, básicamente logramos catalogar a la gente en dos grandes grupos de personas que no están prestando tareas dentro de la pandemia. Son los grupos de riesgo, que son aquellas personas que por tener alguna enfermedad preexistente o por estar en un determinado rango etario, no era conveniente que prestaran tareas. Esas personas fueron licenciadas. Y el otro nivel grande del grupo es aquellas personas que por la actividad que desarrollaban al estar parada, no teníamos necesidad de que vengan a prestar servicio. Siempre en el marco de una actividad como la logística, que es mano de obra intensiva, con lo cual esto tenía un gran impacto dentro del costo de nóminas de las compañías, y estos dos planes, básicamente el ATP, que vino del lado del gobierno, como acuerdos básicamente de suspensiones de personal firmados en conjunto con el gremio, le han permitido a algunas empresas que se les aliviane la carga laboral y poder mantener la fuente de trabajo. Nuestro sector en Argentina no ha despedido personal. Por lo menos hasta ahora hemos mantenido el 100% de la fuente de trabajo. El otro punto sobre el que y después vuelvo sobre esto si hay alguna pregunta, pero el otro punto sobre el que me habían pedido que me desarrolle un poquito es cómo veía los desafíos de mercado. Y este es un tema realmente atrapante, ¿no? La pandemia aceleró un montón de cuestiones que iban a llegar a nuestra región con la magnitud que están hoy. Yo calculo, o calculaba en el orden de entre 1 y 3 años. La pandemia aceleró muchísimo todas las prácticas relacionadas con las entregas domiciliarias, o para mi gusto mal denominadas e-commerce, pero voy a referirme sobre ellas como entregas domiciliarias o alto nivel de servicio y demás. Eso vino para quedarse, se aceleró, en el mundo ya existía, en Argentina y en la región teníamos prácticas incipientes que han crecido a tasas chinas en términos de lo que es la pandemia. Esto llegó para quedarse. Es impensado que la gente que se acostumbra a un alto nivel de servicio y que lo puede pagar, ahora lo deje de lado, con lo cual hay un reacomodamiento del sector logístico a esto en forma acelerada, y ha sido uno de los sectores que, a pesar de la crisis de la pandemia, ha crecido, y ha crecido mucho. El otro tema interesante es cómo se ha valorado todas las prácticas en términos de sustentabilidad y de relaciones laborales. Creo que en momentos de crisis es donde las compañías empiezan a valorar todo aquello que habían invertido en estas dos áreas. Y básicamente lo que hace a tener personal capacitado, tener personal de nivel, gente que esté a la altura de las circunstancias, a la cual es muy fácil explicarle e incorporar un protocolo, en este caso un protocolo sanitario, pero podría haber sido cualquier tipo de protocolo. Esto
fue mucho más fácil para aquellas compañías que ya venían trabajando en la capacitación de su personal, que venían invirtiendo en el desarrollo de las personas, sacaron ventaja respecto de aquellas empresas o de aquellos rubros donde no tenían esta inversión. Creo que eso es una de las grandes también aprendizajes que nos deja la pandemia en este sentido. Y por último, y para no hacerlo muy largo, pero para mí uno de los puntos más interesantes que también me habían pedido que me desarrolle, que es el tema de las perspectivas. ¿Cómo veo yo, de alguna manera, el desarrollo de la logística en Argentina? Y me voy a permitir hablar como presidente de la LOC un poco en la región. Lo primero que les digo es que la pandemia generó y va a generar mucho más modificaciones en el armado de la logística global. La globalización como la conocíamos pre-pandemia va a modificarse. Está claro que las compañías van a rediseñar sus matrices productivas y la logística va a tener que readaptarse a esto. La pandemia evidenció la necesidad en la micro de desdoblar turno de trabajo, descentralizar inventarios, tener stock de seguridad desdoblado, bueno, un montón de cuestiones que van a aplicarse a la macro cuando esta pandemia termine, en términos de cómo conocíamos la matriz productiva globalizada. No se sabe bien cómo, pero esto va a ocurrir. El otro gran punto que va a modificar las perspectivas es lo relacionado a lo que comentaba antes por ahí de recursos humanos, cómo va a ser la relación de las grandes compañías o pequeñas con sus colaboradores. Acá todavía no está claro qué va a ocurrir, pero empiezan a aparecer algunos factores que a mi gusto podrían tener algunas condicionantes negativas en nuestra sociedad, y no solo referenciados a la actividad logística, sino a la actividad generadora de empleo en general, porque de alguna manera la pandemia evidencia ciertas debilidades en determinados grupos de personas que podrían quedar con dificultades de conseguir empleo o de ser empleadas en un futuro. Esto no está claro, pero ya hay lugares donde empezó a haber literatura sobre el tema, empezó a haber debate sobre el tema, y empezó a generarse una posibilidad de una nueva línea dentro de los currículums de evaluación de las personas al momento de ser contratados por las compañías, que estén relacionadas con sus capacidades inmunológicas, o por franjas etarias y demás. Es un tema muy preocupante, es un tema que el mundo, ustedes lo van a ver que no se dio a conocer en los medios, pero les aseguro que se está hablando de esto, y es un tema complejo y muy complicado. Algunos ejemplos de esto que estaba diciendo que ya ocurrieron, y que me parecen muy interesantes nombrarlos. Ustedes saben que una de las unos grandes motores de la logística es la industria automotriz, que tiene además una matriz productiva globalizada. Los autos se producen en una o dos fábricas en el mundo y son comercializados en todos los países, por tipo de modelo, inclusive las piezas. Argentina y Brasil tienen un ejercicio muy bueno de producción conjunta de automóviles y de piezas y demás, que se exportan a todo el mundo. Esta actividad tenía un horizonte de los próximos 10 años que modificaba sustancialmente su negocio, pasando del auto como un bien de capital privado de las personas a un bien de acceso público, donde las personas tenían la tendencia de dejar de tener un auto de su propiedad y pasar a tener el derecho a la utilización de determinadas horas de un auto de determinadas características. En Europa esto ya existe, los que han viajado lo deben haber lo pueden ver, es esa tarjeta con la cual uno agarra, hace un pick-up del auto, lo usa 1 o 2 horas, lo deja estacionado en determinados lugares y solamente paga esas 2 horas que usó.
Ese es el modelo que la industria automotriz, hasta la pandemia, tenía como horizonte de desarrollo. Con la pandemia, lo que ocurrió es que este modelo aparentemente queda totalmente descartado. En Asia hubo pico de venta de autos, Asia era líder en esto del auto comunitario. La pandemia tiró para atrás esto, la gente no quiere más compartir autos, volvieron a comprar autos, con lo cual hay toda una redefinición del negocio automotriz post pandemia. Y así va a ocurrir en un montón de actividades, con lo cual lo que yo les puedo decir en esto es que las perspectivas que tenemos desde la logística es que más que nunca vamos a tener que ser flexibles y estar preparados para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes en función de un mercado que claramente se va a modificar. Es impensado creer que cuando la pandemia finalice, vamos a volver a los modelos de comercialización, de distribución, de actividad logística que teníamos en la prepandemia. Probablemente así vamos a iniciar la actividad, pero en el corto y mediano plazo, todas las compañías, y principalmente las grandes compañías, van a modificar sus procedimientos teniendo presente que otra vez en algún momento podría ocurrir una situación particular de la pandemia. Sobre cómo veo la salida, la veo mucho más rápida que en otras crisis, básicamente porque hay una necesidad social de salir. Cuando la pandemia empiece a levantarse en varios países, creo que Uruguay está muy bien con esto, la gente está valorando muchísimo más algunas cuestiones y eso va a empujar el mercado para arriba. Obviamente hay particularidades, en el caso de la Argentina, como Argentina termine negociando su deuda, va a influir en que haya una reactivación más rápida o un poco más lenta, pero también es interesante que Argentina dentro de la región les diría que es el país que es más resiliente a las crisis y que está más acostumbrado a tener crisis cíclicas, con lo cual la pandemia también nos agarra con cierto ejercicio en términos de administración de crisis económica. Básicamente esto es lo que les puedo contar de cómo es la situación y lo que he visto, obviamente a disposición para responder preguntas y espero haber sido un poco claro y didáctico sobre lo que quise transmitir. Fantástico, Hernán, muy claro. Me quedo con varias cosas, algunas preguntas también que nos están llegando al chat. Muy claro esta nueva mirada, ¿no? Cómo la pandemia nos está poniendo el ejercicio de replantearnos casi definiciones que estaban de libro y esto que estabas planteando, ¿no? Estos modelos de utilización de vehículos, como toda esta situación dijeron, no quiero compartir más y vuelve para atrás. ¿Cuántos otros cambios? Una de las preguntas que surge acá para los dos, ¿sí? Tiene que ver cómo en esta idea de ustedes como representantes fuertes en lo que son las operaciones logísticas, ¿cómo ha crecido esto que vos denominabas, o mal denominado e-commerce, sino la entrega directa, ¿no? En líneas generales, ¿cómo ha sido reflejado en Brasil? ¿Cómo lo vieron reflejado en Argentina? ¿Qué tienen en eso para comentarnos? Bien, en Brasil hubo, creo que Hernán también compartió la idea, la importancia. En Brasil el e-commerce tuvo un crecimiento fantástico. En el primer cuarto de este año tuvo un crecimiento de 26% de la actividad. Hubo también un cambio muy interesante de las compañías de B2B para B2C, que esto también tiene una fuerza mayor de dinamizar el proceso. Mira, tuvo un crecimiento tan importante que hubo 400% de crecimiento de las tiendas virtuales. Es algo fantástico, fantástico. Y ahora también, y que va a tener una expresión importante, son las ventas P2P entre personas, que se van a hacerla con más dinámica también. O sea,
Esto, junto a lo que decía de la necesidad del rediseño de la urbis, de las ciudades, por cuenta de los nuevos hábitos y costumbres, va a también sinalizar, indicar cómo esta logística de last mile va a ocurrir, considerando que nosotros, operadores logísticos, somos responsables no espectro one-stop shopping, ou seja, de la first mile to last mile, e que muitas ações de comércio eletrônico, de e-commerce, se vão a ingressar com mais ênfase nesta atividade. E nós, de la logística física, vamos também estar mais ubicados neste rubro, neste mercado. Eu creio, assim como Hernán também cree e falou, vamos ter uma dinâmica muito interessante, muito interessante. Este é lo que creo para los tiempos seguintes, y también va a cambiar, como hablaba Hernán, sobre el mercado automotivo, la industria automotiva, una nueva regla automotiva también para atender estos mercados. Hay una tesis de desarrollo orientado para el transporte sustentable. ¿Cómo se dice? ¿Sustentable? Sustentable, Es, sustentable. ¿sí? Sí. Que busca un otro diseño donde el trabajo, el consumo, el lazer, el consumo va a se dar en los barrios, en las proximidades más, en los puntos más cercanos. Y con la tecnología, esto se va a ser posible por cuenta de todo que estamos viviendo y que vamos a invertir y vivir desde ahora adelante. Yo creo que este es un panorama muy interesante. Me gustaría apenas de reforzar una cuestión que creo me preguntaron antes en la charla inicial, por cuenta del retorno de las actividades en Brasil. También están volviendo, pero como todos tienen en comprensión que es distinta el retorno. En un estado como São Paulo, que es el motor del país, que tiene una particularidad también, este retorno está de modo también sectorializado en sectores. Y así también está en todo el país. Yo creo que me quedo por aquí. Ok, muy bien, César. Gracias, gracias. Hernán, ¿algún comentario que quieras hacer con respecto a esto? Que había consultas así sobre... A ver, un poco complementando lo que comentó César, yo creo que arranco con lo que preguntaste del e-commerce. La tasa de crecimiento en Argentina es superior al 100% en función de la pandemia. No es un mercado que la logística lo tenía tan medido, pero sí hay una cámara que agrupa a todas las empresas de e-commerce, y estos son datos que yo tengo a través de ellos. Lo que sí está claro es que nuestra sociedad es una sociedad, hablo de Argentina y le diría Latinoamérica en general, que todavía no tiene ese tramado social que tiene el primer mundo, con lo cual el crecimiento fue muy grande en la pandemia a nivel de e-commerce en las clases sociales medias y altas. No es una práctica que todavía haya llegado a la clase social baja, que en el caso de Argentina agrupa al 50% de la población, ¿no? Con lo cual, si bien está claro que ese 50% de la población que no accede al e-commerce, al menos en Argentina, tampoco accede a un montón de cuestiones respecto del consumo. Con lo cual, esas son las grandes desigualdades que tienen nuestros países, que tienen todavía por resolver, pero estamos lejos de tener prácticas de entrega domiciliaria como en el primer mundo, donde te entregan un televisor y te lo dejan en la puerta de tu casa y no hace falta firmar nada, o te lo colocan en el baúl del auto cuando lo dejaste estacionado en un parking, digamos. O sea, estamos lejos de eso,
Pero la pandemia aceleró un montón de procedimientos. Por ejemplo, en Argentina, la digitalización de documentos, es una ley que venimos pidiendo y empujando hace un montón. Todavía Argentina sigue moviendo por cuestiones legales, papeles, con firmas y demás, que bueno, lo de la pandemia nos movió un poco y nos permitió acelerar todo ese tema. O sea, hay muchas cuestiones que tenemos que seguir trabajando. Ahora, lo que sí está claro es que la persona que se acostumbró a comprar por una plataforma, la más conocida, Mercado Libre, pero hay un montón, y que recibió el producto en 24 o 48 horas en su casa, de la misma manera que lo eligió, lo seleccionó y lo pagó sin problema, esa persona se acostumbra a un nuevo nivel de servicio que llegó para quedarse, eso está clarísimo. Bien, tengo otra consulta para ambos que ha sido así como recurrente, después hay un tema más de comercio internacional, pero hay una consulta que tiene que ver con las personas, ¿no? Creo que eso es un punto que ha sido clave en todo el eje de las personas y una de ellas, de estas preguntas tiene que ver cómo consideran o cómo ven la posibilidad de que haya rotación, cambio, baja en el número de puestos de trabajo que pueda estar sustituido por el uso de tecnología, robótica, cuestiones que hoy empiezan, o sea, Muy están muy en buena línea con pregunta, este muy tema, buena. ¿no? Fantástica pregunta, fantástica. Mira, en Brasil tenemos un cuidado grande en esto. Mira que son 14 millones de personas sin empleo. Cuando hablamos de una situación crítica como esta, en paralelo tenemos un crecimiento con la tecnología que se va a robótica, se va a un mundo de cuestiones nuevas en tecnología que pueden venir a también reducir los puntos, los puestos de trabajo. Lo que se pasa es que teníamos gaps muy largos en muchos puntos de la economía. Entonces, lo que teníamos que estar muy atentos es trabajar muy fuertes es en la capacitación de las personas. Primero, en la educación inicial, en la formación, en la capacitación, la inclusión digital, que es importantísimo para tenerlas inclusas en el modelo económico de las naciones, de los países, y así es fundamental para que todo venga a buscar reducir este impacto. Es en verdad un trade-off importante que tiene que hacer. Ahora, en logística, nuestro punto clave son las personas. Por más que desarrolle la tecnología, por más que tengamos el e-commerce creciendo en ramp-up bárbaro, por más que todo esto venga a asomarse a nuestra actividad, por detrás siempre tenemos personas. El desarrollo se dará siempre con la capacitación de las personas. Esto tenemos que estar cada vez más, Alejandro, que sé que es un maestro, es muy importante estar muy cercano de las escuelas, de las universidades, de todos los institutos de desarrollo de la profesión de logística. Hay que poner el chico, poner los jóvenes pensando en la tecnología, el desarrollo para el futuro. Es un trabajo, es una política mucho más de las compañías, más es una política de Estado, más além de gobierno. Es una política de Estado, de hacer la inclusión de los jóvenes en este nuevo mundo tecnológico. O sea, en logística, en la industria, comercio, lo que sea, agrobusiness, lo que sea. Ok, Sí, muy bien, César. Hernán. sí, a ver, lo primero que yo digo cuando me hacen esta pregunta, pues es una pregunta que viene desde hace mucho tiempo, es que miremos a los países desarrollados altamente usuarios de tecnología, ¿no? O sea, a mayor desarrollo tecnológico, mayor índice de empleo. O sea, no hay países altamente desarrollados
con problemas de desocupación como los que tenemos nosotros. Con lo cual, la pregunta se responde en sí misma. O sea, no hay nada que inventar. Cuanto más desarrollo tecnológico, más productividad, mayor generación de riqueza, mayor bienestar de la población. Primer cuestión macro, digamos, ¿ok? Para no resistir el avance de la tecnología. Voy a poner un ejemplo muy claro respecto de la pandemia. En Argentina había compañías que pre-pandemia habían generado inversiones en, por ejemplo, sorters, ¿ok? Instalaron sorters de gran nivel para trabajar. A ver, la voy a nombrar. Mercado Libre y Andriani. Si no hubiesen tenido esos sorters, no hubiesen podido generar la fuente de trabajo que generaron en la pandemia. O sea, los grandes captadores de mano de obra durante la pandemia fueron aquellas empresas que tenían tecnología desarrollada. Y así va a seguir siendo, porque la tecnología es la que de alguna manera lidera la generación de riqueza, la productividad. Por supuesto que nuestro sector es un sector mano de obra intensivo, pero esa mano de obra intensiva tiene que generar valor, tiene que ser productiva, no tiene que ser improductiva. Y eso es lo que venimos discutiendo con muchas de las organizaciones sindicales, al menos en Argentina, de cómo generar productividad. A mí me gusta contar un ejemplo de hace unos, Juan Carlos y César ya me escucharon contarlo en alguna reunión de la LOC, pero hace un par de años ya, 2, 3 años, estaba en un congreso en Estados Unidos y la gente de Geodis presentó una metodología que tenían ellos de contratación de personal en función de la disponibilidad de la gente. Donde básicamente la gente entraba a una web, ellos tomaban el triple de personas y las capacitaban y esa gente iba a trabajar cuando quería ir, para súper simplificarlo. Esa gente era 3 veces más productiva. Bueno, eso es generar valor. Y esa gente que era 3 veces más productiva, o un 30% más productiva, recibía en contraprestación un 20% más de salario variable por hora efectivamente trabajada. Eso es generar riqueza. Eso es generar valor genuino. Bueno, el uso de la tecnología tiene que ser lo mismo. Tiene que estar aplicada a generar valor genuino. Nadie quiere poner robots a trabajar para ser menos productivo. O sea, yo en eso soy muy, muy pragmático y miro al primer mundo. Creo que hay un par de preguntas que tienen que ver con la productividad, ¿no? Hablando de eso. Pero hay una específicamente sobre un comentario que yo hice que la quiero responder muy rápido. Dale, vamos. Creo que lo hizo Leonardo, sobre el tema de cómo se mantuvo en Argentina la fuente de trabajo. Argentina prohibió los despidos por ley, y aquellos despidos que sean necesarios, se aplicó una tasa de duplicación de la indemnización. Eso desde el punto de vista de la ley. Ahora, desde el punto de vista de la realidad, es que las leyes que dictan nuestros gobiernos no necesariamente a veces son respondidas en la práctica. Argentina mantuvo la fuente de trabajo básicamente en el sector logístico, básicamente porque las empresas tuvieron una conciencia social muy importante, porque recibieron ayuda del Estado para mantener el empleo, pero además porque el tramado social permitió que esto ocurra. O sea, no es que fue una ley que prohibió los despidos, porque si fuera así, podrían dictar una ley de bienestar económico y estaríamos todo bien. Esto creo que hay de los dos lados. Esa era una pregunta que me había parecido importante. Y la otra que me parece una excelente pregunta sobre el impacto del COVID en términos de la productividad. Nosotros lo medimos en Argentina, lo medimos en 2 cuestiones, lo medimos en productividad y lo medimos en costo. Respecto del costo, a nosotros nos dio, vos me puedes ayudar Alejandro ahí, porque lo medimos en CEDOL, nos dio un 4% de mayor costo de la actividad logística en función del uso de... Solo los usos de protección personal generaba entre un 4 y un 6% más de costo operativo. Esto es alcohol en gel, barbijos, indumentaria especial, todo lo relacionado con los insumos. Solo eso.
Y la productividad, obviamente dependiendo, ahí ya empieza a ver de qué estamos hablando, ¿no? No es lo mismo el trabajo dentro de un centro de distribución que operando un sorter o que en una cadena de distribución mucho más activa. Pero yo les podría decir que está entre el 20 y el 30% de incremento o de disminución de la productividad, el hecho de aplicar políticas COVID, digamos, para prevención de contagios de COVID, desdoblamiento de celdas de trabajo, personal licenciado, toma de temperatura, descansos y demás. Bueno, eso nos está impactando entre el 20 Ahí 20 y 30. Ahí te sumo, Hernán, que hicimos una votación aquí con todos los presentes y el nivel de actividad de todos los que están asistiendo acá y del público que nos está mirando, ellos declararon que fue una caída de entre el 10 y el 20%, ¿no? En el caso de Uruguay y todos los que estuvieron presentes acá, pero es muy interesante. Me gustaría, por el lado de César, no sé si me estás escuchando, ya estamos finalizando, pero así como terminando también un poco ver este tema de productividad, no solo la productividad desde el punto de vista de los insumos que hubo que empezar a sumar, sino también este desdoblamiento de turnos, asegurar que la gente no se contagie, mantener las operaciones en funcionamiento, hicieron que ese rendimiento hora hombre, como uno a veces lo tiene calculado, fuera diferente. César, ustedes allá, ¿cómo lo están manejando esto? Pienso que es un conjunto de acciones muy importantes. Hablamos acá dos puntos importantísimos: la cuestión de la tecnología, la cuestión de la capacitación de las personas. Esos son claves para que haga un incremento de productividad. Pero hay una cuestión que en nuestros países, Brasil en particular, tiene que trabajar mucho en desburocratizar. No lo sé si la palabra correcta es esta. Sí, correcto. Pero la burocracia que está en nuestros países, en Brasil, tiene una fuerza muy, muy grande. Es un freno en muchas acciones que pueden llevar a la productividad. Yo tengo una preocupación nada más ahora, porque como hablé cuando empezaba mi charla, es que muchas reglas nuevas están siendo aprobadas, que están en todos los estados. Es necesario que haga una fuerza muy, muy dedicada para que haga una simplificación de los procesos burocráticos. Y hablo así en todos los niveles de producción. Hay que tener un nuevo concepto para el trabajo en home office. Los trabajos remotos, ¿cómo se van a tratar los nuevos aparatos, devices para la distribución? ¿Cómo vamos a tratar las entregas en la última milla, en last mile? ¿Cómo todo esto necesita cambiar la legislación, traerlas más simples para que podamos tener no solo la productividad en la producción, mas también mucho más en las operaciones, en las entregas que necesitan tener estar alineadas en nivel con toda la demanda que venga a tener en futuro próximo. Pero el mundo después de COVID, en este particular, en todos estos rubros que estamos hablando, yo creo que será otro proceso. Hay que ser un otro proceso. Y tenemos que buscar todos este upgrade para atender la nueva dinámica. Será una otra dinámica. La posición de producción, de la globalización, de la cadena de suprimiento, de la cadena de producción, las distribuciones,
tendrá una otra estructura y modelo. Hay que tener un nuevo mindset para desarrollar esta nueva fase de nuestras operaciones, de nuestros países post-COVID. Gobierno e iniciativa privada, ambos tienen que estar juntos para desarrollar cuestiones, trabajos que puedan trazer simplicidad para desarrollo de la producción y así tener productividad. Los recursos tecnológicos están ahí. Y si no están, vamos a buscarlos fuera. Es tan simple así. Los recursos existen y están en nuestras manos. Si no hay en nuestros países, vamos a buscarla fuera, como muy bien habló Hernán. Vamos a buscar donde está la excelencia. Esto ahora. Buscarlo solamente no es lo bastante. Tiene que cambiar nuestras leyes, cambiar nuestros protocolos para que puedan hacerla de modo a tenerla con eficiencia y posición correcta. Muy bien, César, fantástico, queda muy claro. No sé, Hernán, algo que quieras agregar en esta línea, porque hay mucho trabajo que se está haciendo acá desde ese lado, ¿no? Con gobierno, con provincias, desde el FAETIL, ¿no? Sí, Argentina, sí, nosotros tenemos una nueva federación que es la que agrupa a CEDOL y a varias cámaras, que es FAETIL, por ahí los que van a ver algunas noticias, que es la federación que está representando el sector con el gobierno. Pero yo diría, Argentina está bien en ese sentido, no hay una restricción del punto de vista de leyes que permitan la incorporación de tecnología. Sí hay negociaciones permanentes con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, ¿no? Esto es lo que todavía tenemos que ayornar un poquito más y ponernos un poco más de acuerdo en ese sentido. Pero les diría que el gran problema que tiene nuestro país ahí es el acceso al crédito, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos al primer mundo respecto de lo que es Argentina, el primer mundo tiene mucho más acceso a crédito a tasas subsidiadas que permiten que la tecnología sea mucho más fácil de incorporar, porque inclusive los modelos logísticos, yo comparo el modelo logístico americano respecto al modelo logístico argentino, es un modelo que funciona con un capital anclado multiplicado por 4 o por 5 respecto al argentino. O sea, agarra una empresa logística y miren los trailers que tiene o la cantidad de depósitos que tiene asociado a la misma productividad que tenemos nosotros, es multiplicada por 4 o por 5. Eso está básicamente relacionado al costo de los activos. Pero es una discusión muy amplia de cómo afectan las crisis financieras o el poco acceso al crédito que tenemos en la región a la incorporación de tecnología. Si querés, un par de preguntas que estuve leyendo que me parecen muy interesantes. Una sobre cómo diversificar los operadores logísticos. Yo creo que siempre es bueno estar diversificado, siempre es bueno tener trabajo en distintos rubros. Entiendo que la pregunta no va tanto, o sea, no quiso avanzar sobre la diversificación, lo cual es bueno. Siempre no es, digamos, bueno estar en un nicho de mercado específico, sino tratar de tener cierta diversificación, sino a cómo viene toda la modificación de la actividad. Yo creo que la parte del e-commerce es un punto de inflexión en la vida del operador logístico hasta aquí. Voy a hablar de Argentina, pero no estoy muy lejos de generalizar lo que voy a decir respecto del mundo. Los operadores logísticos son una extracción de los servicios de transporte, y muchas de las empresas líderes en nuestra región tienen sus orígenes en una empresa de transporte, que han sabido oportunamente reconvertirse en operadores logísticos. Y aquellas... Solo una complementación de Hernán. Creo que hablaste muy bien. Es el punto de disrupción, disruptive point. Imprescindible comprender esto. Como yo pienso también, no hay como tener desarrollo
sin buscar la sustentabilidad de esto todo. Considerar el equilibrio de la energía, de los puntos de impactos ambientales, todo esto como un conjunto de acciones que va a traer un desarrollo continuo, sustentable. Disculpa, Sí. pero... No, no, pero es que es así. O sea, yo lo que veo es, más allá de esta línea de crecimiento sustentable que hace mención César, el tema de la incorporación de los marketplaces, básicamente, que llegaron para quedarse, es que van a generar una nueva necesidad de reconvertir a nuestras compañías para que continúen siendo exitosas y líderes. Y me gusta usar este ejemplo. Esto es lo mismo que las empresas de transporte que no se reconvirtieron en operadores logísticos. ¿Desaparecieron? No, no desaparecieron. Siguen existiendo, pero con mucho menos presencia en el mercado y en muchos casos pasaron a trabajar para los operadores logísticos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Aquel operador logístico que no reconvierta su matriz de negocio e incorpore valor agregado, le aporte valor genuino a la cadena de e-commerce, muy probablemente vea afectado su negocio y muy probablemente termine trabajando en una porción muy importante de su actividad para estos grandes monstruos del marketplace. O sea, ese es un riesgo que tienen los operadores logísticos que no logren adaptarse a lo que viene. Digamos. Creo que es un cambio de cadena de suprimiento, supply chain en distribución para la cadena de valor de la logística. ¿Cómo se van a hacer los cambios? Es un trade-off que va a buscar las soluciones. Como sus ejemplos fueron muy buenos. Y ahí está el gran desafío de todos nosotros. Bueno, estimados, la verdad que me pareció muy interesante todo lo que estuvieron comentando. Hay varias preguntas, quedan algunas preguntas con respecto al tema, creo que también más que interesante, que tiene que ver con la parte de comercio exterior y vinculación. Lo que vamos a hacer es mandárselas porque ya estamos en tiempo finalizado del webinar. Sí me gustaría algunas reflexiones, Guillermo, no sé si querés hacer sobre lo que estuvimos escuchando, darte la palabra al vicepresidente de CALOG. No, simplemente breve porque estamos en los tiempos que nos habíamos planificado. Lo primero es, y queda feo decirlo, pero felicitarnos por la decisión que tomamos, porque las dos exposiciones fueron muy buenas, muy clarificadoras, y nos va a permitir como empresas tomar buenas conclusiones y ver lo que está pasando con nuestros vecinos. O sea que les agradezco porque tocaron varios puntos que uno repasaba en la cabeza y decía, sí, es muy importante, y también posiciones a futuro. Así que creo que fue muy bueno y bueno, y simplemente agradecerles a los participantes y a ustedes, a los expositores y a Alejandro y a todos. Así que vuelvo contigo, Alejandro. Bueno, Guillermo, muchas gracias nuevamente. Gracias, Hernán. Gracias, César. Gracias por la participación. Gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Gracias a las empresas que también hacen posible que este evento se pueda realizar. Nodus, Murchison, Álamo, Depósitos Montevideo, Calicó, Vlademar Logistic, Polo Este, Farmared, Logired, y SINOI, que es el Centro de Innovación en Organización Industrial. Gracias a todos ellos por estar, por acompañar a CALOG. De mi lado, Alejandro Leira, yo también soy director de capacitación en ARLOC. Desde ARLOC acompañamos y ayudamos y nos acompañamos entre asociaciones con CALOG, siempre buscando el bienestar de todo lo que tenga que ver con la logística en la región. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Gracias por estar del otro lado. Algunos recordatorios breves en este minutito que nos queda finales. Aquí van a tener en la página final la forma de seguir a CALOG a través de LinkedIn, ¿sí? También por la lectura de código QR pueden llegar al canal de YouTube. Por un tema técnico, en tema de YouTube no pudo salir exactamente en vivo, pero este video que ha sido grabado lo vamos a estar subiendo al canal de CALOG en breve, ¿sí? En las próximas horas lo podrán ver ahí y lo podrán volver a revivir o lo podrán compartir también. Este va a ser el primero de una serie de webinars que se está proponiendo desde la Cámara Uruguaya de Logística con esta idea de llevar y abrir ventanas, ¿no? Y puntos de discusión en la comunidad logística.
Así que a todos los panelistas, muchas gracias de corazón por estar ahí, por el aguante que tuvieron en los idas y vueltas, al equipo de marketing de Calog, a Juan Carlos Rodríguez, que también es un organizador nato, él es esa mezcla uruguayo y argentino que anda dando vueltas por todos lados. Juan Carlos, un abrazo grande. Así que a todos gracias y nos estaremos viendo en breve en los próximos encuentros que se estén organizando aquí desde la Cámara Uruguaya de Logística. Así que Muchas saludos a Diego. todos. Gracias, Muchas Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, che, realmente muy